Buenas tardes a todos. El día de hoy estamos de vuelta en el canal Ruta Estudiantil y vamos a ver el tema primer militarismo, término acuñado por Jorge Basadre. En esta clase vamos a detallar el primer militarismo, que inicia en el año 1827 y culmina en el año 1872. Lo podemos dividir en República Temprana, desde 1827 hasta 1845, y Prosperidad Falaz, desde 1845 y 1872. Durante el primer militarismo, en sus inicios, ocurre algo llamado el segundo debate doctrinario entre los liberales y los conservadores. ¿Qué proponía cada uno? Los liberales decían que lo que tenía que tener mayores atribuciones era el poder legislativo, es decir, el Congreso, mientras que los conservadores decían que no, que el Congreso no, sino el poder ejecutivo, es decir, la presidencia. Los liberales proponían un librecambismo en lo económico, los conservadores un proteccionismo económico. Los liberales tenían una política de varios puertos libres, los conservadores la política de puerto único, el Callao. Iniciemos con la República Temprana, que inicia en el año 1827 y culmina en el año 1845. Economía. En el ámbito económico se sufrió de una crisis del aparato productivo, que comprendía las minas, las haciendas, etc. En la política, una gran crisis y una gran inestabilidad política, varios golpes de Estado y guerras civiles. ¿Quiénes gobernaban durante el primer militarismo? Eran los caudillos, que eran los generales que apoyaron en las batallas para consolidar la independencia del Perú. En el ámbito social, tuvimos una herencia colonial. ¿Qué quiere decir esto? Que la esclavitud que inició en el virreinato continuó. Los presidentes de la República Temprana son José de la Mar, 1827 a 1829. José de la Mar era liberal, cosa que ya hemos explicado anteriormente. Durante su gobierno ocurrió la rebelión de los iquichanos, ubicada en Huanta, Ayacucho. ¿Cuál fue la causa de esta rebelión? Los iquichanos querían volver a la época virreinal. ¿Por qué querían volver? A un virreinato que, según esta época, no era muy amigable de recordar. Era porque durante el virreinato los iquichanos recibían mayores privilegios, mientras que en la república de ese entonces era todo lo contrario. Esta rebelión finaliza en el mismo gobierno de José de la Mar. En ese gobierno ocurre la invasión a Bolivia. ¿Por qué se invade Bolivia? Cuando el Perú se independiza, tras la capitulación de Ayacucho, y geopolíticamente tuvimos del país vecino del norte a la Gran Colombia.
y al sureste al país Bolivia. Y estamos rodeados. Entonces lo que se decidió fue invadir Bolivia. Logramos que Sucre, en ese momento presidente de Bolivia, se retire. Pero eso conllevó a que tengamos una guerra contra la Gran Colombia. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra con la Gran Colombia? Aparte de la invasión a Bolivia, Simón Bolívar nos pedía los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, territorios que están en el norte del país. Esta guerra tuvo dos fases. Una fase marítima, que las tropas peruanas lo ganaron, y una fase terrestre, que los de la Gran Colombia no supieron remontar. En el gobierno de José Lamar se firma el Convenio de Girón. ¿Y qué era el Convenio de Girón? Era un acuerdo para formar una comisión para resolver el problema fronterizo. En el año 1829, Agustín Gamarra le da un golpe de estado a José Lamar, iniciando el gobierno de este. Desde el año 1829 hasta 1833. Agustín Gamarra no era liberal, sino conservador. Y en su gobierno se firma el Tratado de la Real con la Gran Colombia. ¿Qué decía este tratado? Que las intenciones grancolombinas de Tumbes, Jaén y Maynas ya no más. Esos territorios iban a formar parte del Perú. Con Bolivia se firma el Tratado de Tiquina para resolver un enfrentamiento en la frontera, para evitar un enfrentamiento en la frontera. En el año 1830, Simón Bolívar muere y la Gran Colombia se disuelve en varios países. Uno de estos, Ecuador, nos pide Tumbes, Jaén y Maynas, así que se firmó con Ecuador el Tratado Pando Novoa. Tras la finalización del primer gobierno de Agustín Gamarra, va a asumir Luis José Orbegoso, que también era liberal, gobernando desde 1833 a 1835. Durante el gobierno de Orbegoso ocurre la primera guerra civil en la naciente república. Gamarra y Bermúdez contra Orbegoso. ¿Y cómo acabó esta guerra civil? Con el abrazo de Maquinguayo, en el que las tropas de Bermúdez, incluyendo el mismo Pedro Bermúdez, se abraza con Orbegoso. Este gobierno es interrumpido por el golpe de estado de Felipe Santiago Salaverry, un conservador, y va a gobernar desde 1835 hasta 1836. Durante el gobierno de Salaverry se reactiva el tráfico de esclavos, que había sido anulado o abolido durante el protectorado de San Martín. En ese gobierno, Salaverry se alía contra Gamarra para luchar contra la alianza entre Orbegoso y Santa Cruz. Orbegoso y Santa Cruz se habían aliado para formar algo llamado Confederación Perú-Bolivia. En la batalla de Yanacocha, Gamarra es derrotado, y en la batalla de Socabaya, Salaverry es derrotado y muere, dando paso a la Confederación Perú-Bolivia. Desde
1836 a 1839. El líder de esta confederación fue Santa Cruz, el cual va a formar un congreso en Tacna, en el que se puede decir que se divide toda la confederación en tres zonas: Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia. Pero hubo una oposición a esta confederación, en el que estuvo el Estado chileno, el Estado argentino, y sus razones eran simples. La política de puertos libres de Santa Cruz era muy perjudicial para sus propios puertos de ellos, nombrando uno Valparaíso. A esta oposición se le unió el bando conservador peruano, que no veía con buenos ojos esta nueva confederación, en parte porque el país que dominaba no era Perú, sino Bolivia. Esta confederación llega a su fin tras la batalla de Yungay. El Estado chileno pone a cargo del país a Agustín Gamarra, iniciando su segundo gobierno desde 1839 hasta 1841. Agustín Gamarra formará un congreso constituyente en Huancayo. Durante el gobierno de Gamarra se va a firmar el contrato Quirós, el cual es el primer contrato para la explotación del guano, que en palabras sencillas es un fertilizante natural formado por las heces, por el excremento de algunas aves guanay. Agustín Gamarra va a invadir Bolivia para formar la Confederación Perú-Bolivia, pero no que él también había formado parte del bando conservador peruano para ponerle fin a la confederación. Sí, pero las intenciones de Gamarra eran ya detalladas. ¿Qué quiero decir? Que en la anterior confederación Perú-Boliviana, el país dominante era Bolivia, y ahora Agustín Gamarra quería que el país dominante sea Perú. Pero Agustín Gamarra muere en la batalla de Ingavi, no pudiendo formar una confederación Perú-Bolivia en la cual Perú sea el país dominante. Tras la muerte de Agustín Gamarra en el año 1841, ocurre un periodo llamado anarquía militar, que comprende entre los años 1841 hasta 1845, en el cual estuvieron varios presidentes, los siguientes: Manuel Méndez, José Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Justo Pérez Figueroa y Manuel Ignacio de Vivanco, el cual va a ser derrotado en la batalla de Carmen Alto. Se dice que la derrota de Vivanco fue porque él se quedó mirando el reloj de una iglesia en la plaza de Arequipa, y al intentar descifrar qué simbolizaban esos números extraños, se quedó ahí por varias horas, y cuando al final entendió qué eran esos números, al mirar a su alrededor estaba rodeado por las tropas de un señor llamado Ramón Castilla, abriendo paso a la prosperidad falaz desde el año 1845 a 1872. En el ámbito económico se vivió una gran cantidad de explotación del guano.
en la política, una relativa estabilidad y en lo social, la abolición de la esclavitud y el tributo indígena. Ramón Castilla va a gobernar en su primer gobierno, disculpen la redundancia, desde el año 1845 a 1851. Durante su mandato ocurre la ley de migración china, en la cual varios chinos van a llegar al Perú. También ocurre un ferrocarril desde Lima hasta el Callao. Aparte, se establece el primer presupuesto de la República y ocurre el tercer debate doctrinario. Pero ¿qué es esto de un tercer debate doctrinario? En este debate va a haber un bando que va a establecer una soberanía popular y otro de una soberanía de inteligencia. En el caso de la soberanía popular, sus principales representantes eran Benito Lazo y Pedro Gálvez. Por el lado de la soberanía de la inteligencia está Bartolomé Herrera. Después, Rufino Echenique va a asumir su mandato desde el año 1851 hasta 1855. En su mandato, el ferrocarril, otro, va a ser desde Tacna hasta Arica. En su gobierno se firmará el Tratado Herrera-Tapón de Ribeiro con Brasil. Aquí también ocurre la ley de inmigración europea y un escándalo de corrupción. Para ponerlos en contexto, durante las campañas de corrientes libertadoras, varios peruanos y peruanas habían dado plata a los libertadores o a sus allegados como un aporte económico. O también, por ejemplo, les daban sus vacas para que estos tengan algo que comer. Y durante el gobierno de Rufino Echenique, como ocurría una gran bonanza económica gracias al guano, se decide devolver la plata que habían otorgado estos peruanos para la causa independentista. Pero varios peruanos decidieron falsificar la cantidad que ellos habían aportado, recibiendo más dinero de lo que debían. Se dice que Rufino Echenique estuvo de acuerdo con esta estafa. ¿Por qué? Porque él tenía la idea de que a mayor plata iba a haber mayores inversiones o mayor trabajo, y eso iba a ser beneficioso al fin y al cabo para todos. Después de Rufino Echenique asume por segunda vez Ramón Castilla desde el año 1855 a 1862. En su segundo gobierno ocurrirá la abolición de la esclavitud. Se elimina el tributo indígena, se realiza el primer mapa de la República y se designa el control de la explotación del guano a los consignatarios peruanos. San Román asumirá desde el año 1862 a 1863
pero va a morir en muy poco tiempo. Como podrán observar, su gobierno duró a las justas un año y asumirá el vicepresidente Juan Antonio Pezet. Juan Antonio Pezet gobernará desde el año 1863 a 1865. Durante su gobierno ocurrirá el incidente de Talambo, además de una expedición científica española y la firma del Tratado Vivanco-Pareja. Este tratado va a ser muy controversial y rechazado por varios peruanos. Uno de ellos, el general Mariano Ignacio Prado, que hará un golpe de estado a Juan Antonio Pezet y le declarará la guerra a España. Entre los gobiernos de Juan Antonio Pezet hasta Mariano Ignacio Prado ocurrirá un evento llamado la Guerra contra España. Guerra ya detallada en un video anterior en este mismo canal. Les sugiero que lo pasen a ver después de este video, de esta clase. El gobierno de Mariano Ignacio Prado finalizará en el año 1868 y asumirá José Balta desde el año 1868 a 1872. Durante su gobierno de José Balta se firmará el Contrato Dreyfus con los capitales judíos franceses, en el que se entrega el monopolio peruano del guano a estos mismos. Se formará el Partido Civil y ocurrirá un golpe de estado de los hermanos Gutiérrez. José Balta va a ser asesinado y este golpe fracasará debido a que la población se sublevó y dio muerte a los hermanos Gálvez. Se dice que 3 fueron colgados y la pintura está muy detallada en internet y uno quedó vivo, pero ese último hermano no tiene mucha relevancia en el resto de la historia. Y así acaba la prosperidad falaz. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este resumen de este video. No se olviden de pasar a ver a continuación el video La Guerra con España para que quede muy claro qué pasó durante el gobierno de Juan Antonio Pezet y de Mariano Ignacio Prado y por qué el Tratado Vivanco-Pareja fue muy controversial. Nos vemos en el próximo video.